Bienvenido a una enseñanza más de este ministerio, Iglesia La Reunión. El pastor Chito Rendón te saluda y es para mí siempre un agrado el poderme acercar ahí donde tú estás y sobre todo pedirle a Dios y seguir creyendo porque seas prosperado en todo, pero así como prospere tu alma. Hoy vamos a estar viendo un tema acerca de cómo es que Dios remunera, recompensa el esfuerzo de sus amados, de sus hijos. Y encontrar el por qué ese término recompensa. Sabes, me vino este tema porque ahora que está finalizando la premiación de las Olimpiadas, estuve escuchando el testimonio de una medallista de oro. Y ella, pues cuando le hacían la pregunta que cómo se sentía, entonces se sentía muy contenta, obviamente, pero ella en eso hizo este comentario. La gente debiera de saber qué es lo que hay detrás de todo este fruto. Y hacía mención del esfuerzo, la perseverancia, la dedicación, pero usaba el término resiliencia. Entonces cuando digo resiliencia y cuando descubro la definición, es un término que es aquel que cae, se levanta, cae, se levanta. Y me hizo recordar aquel verso, que 7 veces cae el justo y de todas estas se levantará. Y Dios va a recompensar a aquel que pues se esfuerza adelante. Bueno, ahí donde estás, acompáñeme. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor, háblanos. Y te ruego, Señor, que seas tú el que hable al corazón. Seas tú, Señor, que levante al caído, que ayude al que está pasando angustia, pero también que nos dé esa esperanza para creer por lo mejor. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Si tú estás en Guatemala, recuerda, acércate a nuestros servicios presenciales. Con la pastora Vitis nos sentiríamos muy, pero muy contentos de agasajarte, abrazarte, conocerte y poder intercambiar ese cariño. Bien, entonces, generalmente una recompensa en la Escritura la asocian con una corona, como en las Olimpiadas dan esa medalla de oro. Bueno, la Escritura hace mencionar que las recompensas, ese fruto final que se le va a dar a las personas, son asociadas con coronas. Y tienen diferentes nombres. Está el corona de la vida, la corona de justicia, corona de gloria, pero en general todo gira alrededor de poderle dar una presea a aquel que culmina algo. ¿Por qué una recompensa? Bueno, porque el Padre dice que Él quiere recompensar la obra de cada uno, tal como lo dice 1 Corintios capítulo 3, verso 11 al 13. Acompáñenme, vamos a leer este verso. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica, el edificar es como tus obras, tu caminata, tu vida, con oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno o paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, el día del juicio, el día que estemos delante del tribunal de Cristo. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y después encontramos en otros versos donde hace mención que posterior da el fruto o da la recompensa de esta prueba que hace donde sale a luz la calidad de obra de cada uno. ¿Por qué el término
recompensar. Porque como piensa uno, pero si la salvación el Señor nos las da y vamos a estar con Él todo el tiempo, pues la Escritura menciona que definitivamente el Padre a aquellos que hacen un mayor esfuerzo por presentarse delante de Él de una forma diferente, correcta, Él los tiene que distinguir de los demás de alguna manera. E inclusive esto lo vemos cuando encontramos en la Escritura que siempre cuando habla de los diferentes niveles de madurez, generalmente los separa en tres personas, ¿verdad? La persona terrenal, el espiritual, el celestial. Pero me hace mencionar cuando habla Pablo acerca de que el Señor mira también a las personas cuando uno es como un agricultor o un atleta o un soldado, en la tercera. Dice que el agricultor únicamente está esperando el fruto de la tierra. Y hoy obviamente hay algunos que aunque buscan el fruto de la tierra es un fruto para sí. Señor, yo sirvo en esta tierra para que tú nunca permitas que haya un fruto, que se pierda un fruto para poder alimentar a mi familia, a mi vida misma o poder tener los recursos porque yo te sirvo. Y yo creo que eso es como aquel que siembra en el 30%. Pero eso encontramos otra calidad de persona. Menciona después que hay el atleta. Y este es como el que siembra la tierra el 60%. Y el atleta hace mención que lo que busca es una recompensa, una corona, un premio. O sea, es como decirte, bien hecho, lo hiciste bien. Una recompensa que nos permita decir, estoy haciendo las cosas porque eso es bueno, ¿verdad? Como una medalla de oro, llamémosle así. Pero el tercero, o llamemos la tierra, el 100%, la Escritura lo define como que si fuera un soldado. ¿Por qué obra el soldado? Porque solo, dice la Escritura, solo anda buscando cómo agradar al que lo reclutó, ¿verdad? Entonces, esto nos hace mencionar que cada uno debiéramos de perfilarnos el perfil, en qué posición estoy y qué es lo que tú buscas del por qué buscas al Señor. Bueno, de esta manera, hoy durante esta enseñanza vamos a descubrir cualidades de diferentes personajes y cómo es que estos fueron recompensados. El primero de estos que traigo en esta enseñanza es Abraham, ¿verdad? En este momento el Señor le habla que Él lo va a recompensar y aún no le ha cambiado el nombre. Él todavía en este momento se llamaba Abraham, pero dice de esta manera. En Génesis 15:1 dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa muy grande. Entonces, cuando uno piensa, ¿qué hizo Abraham para que Dios estuviera dispuesto a darle esa mención honorífica? Te voy a dar una recompensa tan grande. Dice la Escritura que anterior, aquí está en el capítulo 15, en el capítulo 14, hace mención, incluso en el 13, que Abraham rescató a Lot, al justo Lot, dice, del cautiverio porque fue tomado esclavo por varios reyes que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra. Y no solo Abraham rescató a Lot, sino que dice que despojó de todo lo que tenían ellos esclavos, ¿verdad? Y posteriormente dice que Abraham se encuentra con Melquisedec, el rey Melquisedec, que es figura de Jesucristo. Y dice que comparte con él los diezmos de su captura y además toman juntos el vino y el pan, que es figura de la mesa del Señor. Entonces, posterior viene y le dice, ahora yo seré por ti tu escudo, yo seré un escudo, pero también te daré una recompensa por cuanto
me has honrado guardando a mi justo Lot y me has honrado compartiendo el pan y la mesa y las ofrendas. La verdad que esto es algo muy hermoso de encontrar que Dios siempre va a recompensar el esfuerzo de alguien más. Traigo aquí también, hubieron muchos que Dios les hablaba de una recompensa o pues un premio por lo que hicieron. Pero a mí me interesa en la enseñanza de hoy es, ¿qué tengo que hacer para ser recompensado? Bueno, vamos a ver ahora otro personaje. Y este personaje es uno de los de aquellos personajes o caracteres de la Escritura que a mí me apasiona mucho. Me gusta la forma como él obraba, pero sobre todo que tenía él reconocía que era un gran pecadorazo, aún así Dios lo perdonó. Y estamos hablando del rey David. Acuérdense que David, realmente él fue fornicario, adúltero. O sea, él se quedó con la esposa de uno de sus siervos fieles, que por la fidelidad que le tenía, cuando David lo mandó a llamar para que pudiera cohabitar con su mujer para poder por lo menos darle padre al embarazo que él le había dado a su mujer por el adulterio, dice que este hombre no quiso. Él se quedó en la puerta del palacio diciendo, ¿cómo es que mis compañeros están peleando en guerra y yo vengo aquí a disfrutar a mi esposa? No, eso no puede ser. Entonces vino David y dice que al otro día lo manda con cartas para que sea carne de cañón. O sea, iba al frente literalmente para entregarlo y para que lo mataran. O sea que David se volvió un homicida. Es increíble. Y aún así, Dios lo considera como un varón temeroso. ¿Por qué? Porque David se arrepintió. El término esto de arrepentimiento como que le saca una lágrima al Padre, o él anda esperando un pueblo que se arrepienta de lo que hace. Bueno, entonces, vaya conmigo en el Salmo 18:20 y David hace mención, aún con todos estos defectos que él tenía, pero con su actitud arrepentida, él decía, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos, me ha recompensado. David tenía muchas debilidades. Por ejemplo, él no llegó a ser un padre que corregía a sus hijos, y fruto de esto sus hijos se le rebelaron. Pero él fue una persona que estuvo dispuesto a amar a Dios de todo corazón y a velar que el nombre de Dios fuera exaltado en todo momento. David, por ejemplo, la Escritura menciona que cuando trajo el arca del pacto, el arca de su presencia, él disfrutó ese momento. Él danzó en todo momento. Mire cómo dice el Salmo 58:11. Y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente un Dios que juzga en la tierra. Entonces, David decía que la gente conozca que yo soy un adorador, que yo soy alguien que si algo, por algo yo peleo, yo lucho, yo batallo, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Tanto es así que dice que David puso en el jardín de su casa, hizo un tabernáculo, y él ahí dice que tenía el arca del pacto, y él personalmente tomaba esas atribuciones como sacerdote, pero porque él se consideraba, no por querer usurpar una posición, él sabía que en el perdón de Dios él vivía el pacto de gracia, y él podía vivir en el pacto de gracia con él. Que nosotros podamos tener esa actitud de saber que si caemos y nos levantamos, pero que nos podamos arrepentir y decir, Señor, por eso es que te busco, por cuanto tú eres alguien que me ama. Qué lindo, ¿verdad? Esa historia. Bueno, pero hay otro personaje que también me conmueve muchísimo. Y este es nada menos que de la bisabuela de David. Y esta es Ruth.
El libro de Ruth que usted ha leído en la escritura habla de una mujer que era moabita, una mujer que no era Dios él había sentenciado al pueblo de Israel que tuvieran relaciones con los moabitas, porque para él los moabitas era un pueblo abominable, hacían cosas pues que no le agradaban a mi padre. Y dice la historia, todo este libro, el Ruth gira alrededor de esta mujer que regresa con su suegra Noemí dispuesta a abrazar ese manto del Señor en el pueblo hebreo, en el pueblo pues de los israelitas, y poder entregar su vida a él. Por eso Ruth le decía a su suegra, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y ella vino y estuvo dispuesta a hacer los sacrificios necesarios para participar, para pertenecer a ese pueblo. Y eso dice que ella hizo la labor como lo que haría cualquier menesteroso o cualquier que pidiera limosna a un lugar, a recoger y a trabajar espigas por darle comida a su suegra en ese sentido, ¿verdad? Pero cuando Booz, el dueño de esa parcela, mira lo que hizo esta mujer, se asombró. Y Booz es figura de Jesucristo y Ruth es figura de la iglesia, porque la Biblia está llena de figuras. Y le dice de esta manera en la escritura, vaya conmigo. Entonces en Ruth capítulo 2, verso 12 dice de esta manera, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, le dice Booz a Ruth. Entonces Ruth le dijo, Señor mío Booz, he hallado gracia ante tus ojos porque has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Por supuesto que ella no era como una de sus siervas. Ella era menos que una sierva, era moabita y era viuda. Pero vos seguramente, bueno, también pensemos que Ruth todavía silbaba en la loma, era todavía, como decíamos, hecha polvo, o sea que seguramente tenía sus dotes, porque vos se enamoró de ella, pero habló acerca de que el esfuerzo Dios lo recompensa. Oye, mire, el esfuerzo Dios lo recompensa. Si uno se esfuerza por buscar al Señor, por tratar de agradarlo, tenga por seguro que el Padre te va a recompensar. Yo puedo ver a mis videos, viendo a algunos de los que me están escuchando ahorita, pensando, Señor, ¿será que yo seré digno de una recompensa? Todos somos dignos de una recompensa. Oye, todos somos dignos. Lo que tenemos que hacer es, Señor, poderte ofrecer lo mejor, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde viene esta palabra recompensa? Bueno, hay un hombre, hay un personaje en la escritura que su nombre significa recompensa. Y a mí me encantó, la verdad es más, me conmovió ese personaje, porque es uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Jacob, el que tuvo 12 hijos. Entonces dice que él tuvo pues 12 hijos con 2 esposas y 2 siervas, ¿verdad? Que eran las siervas de su esposa Lea y de su esposa Raquel. Con Raquel pues solo tuvo 2 hijos, ¿verdad? José y Benjamín. Pero con Lea tuvo 6 hijos, ¿verdad? Y una hija más, ¿verdad? Y además pues están los 4 hijas de los siervos. Pero Lea, como que del último hijo, de su 4.º hijo, pasó mucho tiempo. Ya su esposo ya ni se acercaba con ella. Jacob no se acercaba. Y sucedió algo para que él lograra provocar que Raquel le concediera a su marido, pero para que pudiera cohabitar con ella. Y en ese fruto de esa noche romántica, llamémosle así, nace Isacar. Y ella le llamó Isacar porque le dijo de esta manera, y oyó Dios a Lea, dice, y concibió, y dio a luz el 5.º hijo a Jacob.
y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa. Por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar, ¿verdad? Este fue hijo de Lea, de su matriz, ya se consideraba como una sierva ante su marido. Entonces, Isacar significa recompensa. E Isacar, dice la escritura, que a este príncipe, cuando ya era una tribu, Dios les dio el don, un don particular, y fue el don para conocer los tiempos. Dice la escritura que cuando David necesitaba consultar algo, buscaba a los príncipes de Isacar, porque ellos tenían conocimiento de los tiempos, como que Dios les dijera a través de ellos: es el tiempo de ir a la guerra, es el tiempo de sembrar, de cosechar. Bueno, ¿qué tiempo específico deberían de estar? Yo recuerdo ahorita cuando recibí una palabra profética de cómo es que yo iba a salir de la empresa donde trabajaba. Esa palabra la recibí 4 años antes, pero dice, la porción decía: y sobre ti va a haber un manto, como el manto que tuvo los príncipes de Isacar. El tiempo está en tus manos, me decía. Que yo iba a tomar la decisión de saber si ahora era el tiempo de salirme o no. Y Dios me mostró una serie de señales que era casi como decirte imposible negar que era el tiempo de Dios. O sea, una tras señal, o sea, era casi imposible de no reconocerlo. Y por eso es que recuerdo que inclusive una de las señales era que recibí muchos relojes en ese momento, en ese periodo, relojes nuevos. Y hasta fue que en el último reloj, cuando nos reímos con Viti, cuando nos lo dio este amigo, hermano, discípulo, y nos dice, cuando nos reímos, cuando dijimos: el tiempo está en tus manos. Como que el Señor dice: es el tiempo que tú decidas. Y yo creo que ahorita Dios le está hablando a algunos para decirle: toma tu tiempo, porque yo te voy a recompensar si tú estás dispuesto, si tú estás determinado a servirme o hacer algo por Él. Bueno, entonces de esta manera debiéramos, y aquí prácticamente empieza la esencia del mensaje. ¿Por qué una recompensa? ¿Cuándo Dios va a recompensar a alguien? Entonces, hay varios factores por los que Dios puede recompensar a alguien. Y uno de estos es aquel que tiene temor de Él, temor del Señor y también temor de su palabra. Mire cómo dice Proverbios 22:4. La recompensa de la humildad y del temor del Señor son riqueza, honor y vida. Repita conmigo: riqueza, honor y vida. Es lo que Dios le va a dar al humilde y al que tiene temor de Él. Temor de Él es el que sabe que Él vive en un ambiente donde Dios, el Espíritu Santo, lo está viendo. Eso es tener temor de Él. Y que yo cuestiono si hago algo que le pueda provocar un desagrado o lo pueda ofender, ¿verdad? Pero también menciona el Proverbios 13:13, léalo ahí conmigo: el que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. O sea que el Señor recompensa a aquel que es humilde, aquel que tiene temor de Él, pero el que tiene temor de su palabra. Temor de su palabra es decir, yo creo las enseñanzas que en la Escritura aparecen. Yo creo que si Dios me habla por medio de la Escritura, ¿cómo no acatar, cómo no disponerme para tratar de llenarme de esa enseñanza? Las enseñanzas de Dios dan dirección. Las enseñanzas de Dios dan promesas. Hay muchas formas de podernos llenar.
¿Sabe que recuerdo que en una época de mi vida, varios años lo hice, mi pastor, el pastor Jorge H. López, él me decía, para que tú continúes leyendo siempre y tengas promesas diarias, Proverbios 31 tiene 31 capítulos. Entonces, lee un capítulo, el capítulo del día. Por ejemplo, si hoy es 18, lee hoy el capítulo 18. Y así diariamente vas leyendo, y aunque sea que lo vayas repitiendo cada mes y cada mes, lo que va a pasar es que se te va a quedar, lo vas a tener más presente en todo sentido. Bueno, pero también hay otros factores que nos permiten ser recompensados. Y mire lo que dice Mateo capítulo 6, versos 2 y 4. Dice de esta manera: por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bueno, aquí es muy importante diferenciar, porque tenemos limosnas, ofrendas y diezmos. La limosna es cuando uno da algo por necesidad de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, dice que el centurión Cornelio, este era un romano militar, Hechos 10, dice que el ángel cuando se le presenta le dice: tus limosnas, lo que tú has hecho para levantar tantas iglesias, tantos santuarios, tantos templos que tú has ayudado, han sido escuchadas. O sea que una limosna habla, una limosna puede ser escuchada. Una ofrenda, bueno, es lo que uno da como un complemento a tu obligación, que podría ser un diezmo, ¿verdad? Son cosas que uno dice, por ejemplo, yo como entiendo es que un diezmo es como una semilla y una ofrenda es como el agua para que esa semilla germine. Siempre es bueno tener esa actitud de ofrendar y de diezmar. Sí, pero ya no estamos en tiempo de los diezmos. Créanlo que sí. Dios, mi Jesucristo mismo, atestiguó de los diezmos, pero que tenían que darse correctamente, ¿verdad? Bueno, pero en general aquí lo que da a entender es que cuando uno hace el bien, realmente Dios se da cuenta de ello. Como que Dios viniera y dijera: yo me doy cuenta de lo que tú haces. Y de lo que, imagínense, si Dios es mismo nos dice que Él recompensa el bien que tú haces al pobre, incluso al enemigo, ¿cómo no va a ser si tú le haces el bien a tu familiar, por ejemplo? Tal vez no es que no esté en pobreza, pero que tú le hagas un bien, que tú hagas un gesto de trasladarle cumplir una necesidad que tenga, puede ser de atención, de oración, de algo, ¿verdad? En Proverbios 19:17 dice de esta manera, léalo conmigo: el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Mire, esto es interesante ver, porque dice que hay otra versión que dice que el que empresta al pobre, o sea, el que le da al pobre, es como que si le prestara a Dios. Es como que si le dijera: Señor, abre las arcas, yo estoy ayudando al pobre y bendíceme. Y yo creo que es cierto, uno dice: sí, pero es que no hagas nada de la mano derecha que no sepa la izquierda. Ante los hombres, pero ante Dios, uno puede decirle: Señor, acuérdate de mis ofrendas. Acuérdate de la bondad que yo he hecho. Porque de esta manera Dios puede pues escuchar y ver. Mire cómo dice Proverbios 25, 21 y 22. Y ese verso es también demasiado confrontativo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¡No! Pero dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber agua.
porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará, ¿verdad? Este mismo verso es el mismo verso que utilizó Pablo cuando él escribió en Romanos 10 acerca de cómo obrar, como en los dones que nosotros tenemos, cómo obrar, cómo caminar, y habla acerca del enemigo, dando a entender que, como yo a algunas personas le digo, mejor ponte a cuentas y libérate, quítate esa carga de tener esa espina contra alguien que te hizo daño, contra alguien que te afectó, porque no es justo que tú vivas con ese malestar. Cuando el Señor te dice, mejor es libérate, pide perdón. Recuerdo a un amigo recientemente que estaba yo sentado y él tenía un problema muy fuerte con uno de sus hijos. Y tanto es así que él me dijo, ya no quiero saber de él. Entonces yo le digo, mira, aquí no se trata que tú llegues y porque lo correcto es que lo llames y se pongan a cuentas cara a cara. Pero antes, tú tienes que ponerte a cuentas con Dios tú. Libérate, saca de ti esa carga. Quítalo. Y ya te puedes después poner a cuentas. Imagínense si es un hijo, no digamos con un enemigo. Qué difícil, que es una ordenanza. Y este es un mandato. Porque Jesucristo mismo lo ordenó. Él dijo, amarás a tus enemigos como a ti mismo, ¿verdad? Realmente, bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero podríamos pensar que dentro del prójimo está un enemigo, ¿verdad? Entonces, y él menciona también que debería uno de amar a los enemigos. Realmente, tenemos nosotros que, como yo le digo a algunos, sea feliz, sé feliz. Para que seas feliz, quítate esa carga. Y aprende a perdonar. El perdón, mire, libera muchas cosas. El perdón es tan hermoso que es como un anzuelo. El que no perdona es como que estuviera clavado un anzuelo. Escandalón, dice, como es la palabra griega, estar ahí, el anzuelo todo el tiempo. Molesto, que ahí está. Pero cuando te quitan esa molestia, qué rico, es como una piedra en el zapato. Libérate. Y también el Señor te va a recompensar por eso. Bueno, miremos esta otra causa por lo cual Dios da recompensa. Y es aquel que no le niega y por no negarle uno recibe algún tipo de, llamémosle, bulla, algún tipo de crítica y algún tipo de malestar. Mire cómo dice capítulo 5, verso 11 y 12. Dice así. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Mire, hasta aquí ya podemos ver inclusive que hay recompensas de diferente tamaño, pero aquel que no se avergüenza de testificar, de hablar de Cristo, y él tiene persecución de algún tipo, crítica e insultos, cualquier tipo de situación en contra, por su convicción espiritual, dice que esa recompensa será grande. Padre bendito, que Dios pueda hoy recompensar a aquellos que le buscan de todo corazón. Y que el Señor hoy pueda decirte, he visto tu causa, lo que tú haces. He visto que te esfuerzas. He visto que realmente tratas de hallar en tu vida algo que presentarme. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo así que tener algo que presentarle al Señor? Bueno, todo lo que tú hagas, algún día vamos a tener que dar cuentas de esto. Mire, dice inclusive Colosenses capítulo 3, 23 y 24 de esta manera. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Bueno, aquí está hablando que la recompensa es
pues prácticamente la salvación, la herencia, que es poder alcanzar la tierra prometida, que es la tierra de salvación. Entonces, dice, todo lo que hagas, hacerlo de corazón, diciendo, Señor, tú estás observando, hazme ser un reflejo de tu paz, de tu misericordia, que yo pueda testificar con lo que haga en todo sentido. ¿Cuándo recibiremos esas recompensas? Bueno, el Señor menciona inclusive que en vida Dios viene y va a guardar, cuidar, recompensar, remunerar. Por eso es que Dios recompensa y remunera a los que le sirven, a los que le buscan, a los que son fieles con lo que le entregan a Él, por supuesto. Pero también da la impresión que vamos a tener coronas. La corona de la vida, la corona de justicia, coronas de gloria. Y esto puede ser un momento cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Entonces, ¿cuándo será eso? Pues en su venida. Si estamos vivos cuando Él venga, pues lo vamos a ver cara a cara. Pero si ya hemos fallecido, dice que no es que estemos muertos. Los cristianos están durmiendo, dice. Y cuando esos que están durmiendo se levantarán y se presentarán delante de Dios resucitados, ¿verdad? Y todos vamos a tener que dar cuentas. Incluso esta es una situación que desde los antiguos se les amonestaba continuamente. Dice Isaías 40:10 de esta manera. He aquí, el Señor vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Un día el Señor vendrá. He aquí, con él está su galardón y delante de él su recompensa. Imagínense que esto se le estaba diciendo a los hebreos, pero nosotros somos el pueblo adquirido, el pueblo adoptado, el linaje escogido. Entonces, nosotros como nación santa podemos creer que esa promesa que se le dio a él la vamos a poder tener nosotros. Y por eso, cuando Pablo le escribió a los de 2 Corintios 5:10, dice de esta manera, léalo conmigo. Porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos los cristianos. Esto es para los cristianos, los que han muerto en Cristo o los que viven en Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? O sea, que da la impresión de que si hiciste algo malo, pues vas a tener que ser purificado, ¿verdad? No hay como decirle, Señor, ayúdame a examinarme, examínanos, Ahorita nosotros que estamos vivos y que estamos viendo a las puertas, que está a las puertas, que el Señor está cerca, continuamente debiéramos de ponernos a cuentas con el Señor. Continuamente decirle, Señor, examíname, examina mi corazón. Ponme a cuenta si tienes algo en contra con alguien. Ponte a cuentas, libérate de eso. No lleves esa carga. Si tú estás haciendo algo que tú sabes que está y tienes involucrado a una segunda persona en el mal, un adulterio o un robo o algún tipo de situación anómala, mejor ponte a cuentas, porque no cabe duda que el Señor está a las puertas. Y por eso es que si tú obras de esa manera, puedes con gallardía mirar a los cielos y tratar de decir, Señor, lo que yo hago voy a recibir mi recompensa, mirar la recompensa, saber y poder decir, Señor, yo quiero tener la recompensa en esta vida inclusive. Yo creo que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué vamos a recibir? Y él les dijo, pues les puedo asegurar que ustedes pueden recibir y hasta mención hasta de casas, les hace mención de buscar primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Pero mire cómo dice esta porción que habla de Moisés cuando él habla de los hombres de la fe.
Dice que Moisés, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar, él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, con los hebreos, que gozar de los placeres temporales del pecado, de los egipcios, de los placeres de Faraón, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Señor, que nuestra mirada esté en lo eterno. Por eso dice, poned la mirada en las cosas de arriba, en las cosas que tal vez no se ven, pero en las cosas que se ven, las terrenales, esas son temporales. ¿Por qué el deseo de tener una recompensa? Porque Dios se agrada. Y sabe, Él dice, uno de los premios, recuerda que vimos ahí que al inicio la recompensa era riqueza, honor y vida. Bueno, pero Él te dice que uno de sus mayores deseos es que nosotros seamos recompensados con nuestra simiente, con nuestra descendencia, con nuestros hijos. Dice aquí en el Salmo 127, 3 y 4, estoy por terminar. He aquí, don del Señor son los hijos, como un regalo del Señor son los hijos. Y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. El Señor viene y te va a dar hijos para que como guerrero los lances a la victoria. Que los lances, que peguen en esa diana al centro, bendecidos. Yo hoy puedo ver que mucha gente puede decir, Señor, bendice a mis hijos, bendícelos. Bueno, la recompensa de tu amor, de tu servicio, de lo que tú haces por Él, el Padre lo recompensa en todo sentido. Claro que sí, Él lo recompensa porque para Él es justo y Él es correcto. Yo hoy te quiero animar a que hoy puedas examinarte y decirle, Señor, ayúdame a ver mi vida y permite que todos mis actos sean delante de ti correctos y que yo pueda, Señor, presentarte siempre algo que te agrade. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que cuando el Señor vaya a recompensar a todos, Él lo va a hacer también muy severamente. Va a ser rígido para aquel que, incluso Apocalipsis, en el cierre, Apocalipsis 22 dice, aquellos que eran injustos y no quieren cambiar, manténganse injustos. Aquellos que eran impuros, pues si no quieren cambiar, manténganse impuros. Pero aquel que es justo, siga siendo justo. Y aquel que se quiera santificar, que se guarde para él. ¿Por qué? Y entonces viene este verso que quiero leer delante de ti. Porque dice el Señor, porque he aquí, yo vengo pronto. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí, yo vengo pronto. Mire, si esto lo escribió hace 2000 años, el apóstol Juan, cuando escribió la revelación de Jesucristo o el Apocalipsis, y el Señor le decía, he aquí yo vengo pronto, y han pasado 2000 años, es como que si ahorita nosotros estuviéramos viendo cuando Él dijo el fin que empezó desde que Él resucitó, y ahorita no estamos en la recta final del fin. No tomes a la ligera que el Señor viene. El Señor está a las puertas y Él trae recompensa para dar a cada uno según lo que haga. Si tú dirás, sí, pero es que yo no he hecho muchos, pues empieza a poner las barbas en remojo y esfuérzate. Ahora es cuando podemos decirle, Señor, ayúdame a examinar mi vida y poder presentarme delante de ti como un vaso que sea útil para ti. Muéstrame cómo he de presentarme, que nos muestre cómo debemos de hacerlo. Yo sé que Dios se agrada cuando encuentra a alguien con el pleno anhelo de poder
ser recompensado. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que el día de mañana, cuando estemos delante del trono de Jesucristo, vamos a agarrar todas nuestras coronas, dice Apocalipsis 4, y se las vamos a poner delante de sus pies. Señor, aquí están todas las coronas, todas estas recompensas. Yo te doy gracias, Padre. Padre, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendigo su vida, bendigo su caminata, bendigo sus pensamientos, bendigo, Señor, su forma de conducirse. Y desde allá, Señor, te ruego que nos hagas poner la mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, y que podamos, pues, de alguna manera contemplar recompensas que tú nos tienes preparadas. Señor, yo bendigo al que tiene necesidad. Señor, atiéndela. Si alguien tiene algún tipo de enfermedad, Señor, sánalo. Si alguno tiene algún tipo de crisis, escasez, Padre, económica, Señor, provee. Y desde allá el que tiene problemas en casa o en su trabajo, Señor, ayúdalo, te lo ruego. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y nos seguimos viendo en la próxima. Bendiciones.